Hola, yo soy Miguel y hoy quería seguir leyendo el libro de los pensadores griegos antes de Sócrates, de Tales de Mileto a Pródicos. Esta vez voy a leer el capítulo 5, que es sobre la escuela de Elea, más particularmente sobre Parménides, aunque también hay partes que son sobre Zenón y sus famosas paradojas, y también de un tal Melisos, de quien yo nunca había oído hablar, pero que me sorprendió bastante, porque bueno, incluso podría establecer como un paralelismo entre pues estos presocráticos y pues la modernidad, o bueno, una parte de la modernidad, depende de a quién le preguntemos, pero pues sí hay como partes, elementos, rasgos que están en Parménides y que se parecen muchísimo a Descartes y así mismo entre Melisos y Leibniz. Pero bueno, ya llegaré al paralelismo o a la analogía. Lo primero que quería hacer era leer lo que nos ponen como introducción en este capítulo a la obra de estos tres pensadores presocráticos. Dice, la escuela de Elea, Parménides. El jefe es Parménides. Zenón se contentará de desarrollar uno de los aspectos de la enseñanza de la escuela, la dialéctica. En cuanto a Melisos, discípulo infiel, le dio al ser un atributo que Parménides le rehusaba dar, la infinidad. El uno, finito y limitado, de Parménides sería entonces la substancia de las cosas sensibles. Es al partir de lo que es dado y al buscar en ello el principio general que la gente de Lea, inspirada por la dura raza doria de la Gran Grecia, ella, es decir, la Gran Grecia, que a la que le debemos la arquitectura de Paestium, eh, sería entonces así como lo habrían llegado la gente de Lea a sus conceptos más abstractos. La obra de Parménides de Lea es una de las que suscita la más gran variedad de interpretaciones. La dificultad proviene no solamente de la forma poética que él adoptó, como lo había hecho ya Genófanes y como lo hará después de él Empédocles. Esta dificultad se explica también por la contradicción entre las dos partes de su poema y finalmente por la dificultad en la que uno se encuentra al aparentar a Parménides con tal o cual pensador contemporáneo y de determinar exactamente las relaciones que entretiene con la escuela pitagórica. Parménides pertenece al final del siglo VI y al comienzo del quinto. Por el conocimiento de las ideas de Parménides, o para el conocimiento de las ideas de Parménides, tenemos una obra intitulada De la naturaleza, que se divide en dos partes, de la verdad y de la opinión. Ella, es decir, la obra empieza por una grandiosa evocación poética. Dos rutas se ofrecen al poeta, la de la verdad inmutable y perfecta que hay que conocer antes que nada y la que es tomada prestada de la costumbre y donde no se encontrará más que la experiencia confusa de los sentidos. Parménides opone con un vigor que nunca antes se había visto el pensamiento lógico y el pensamiento empírico. Parménides establece a la vez la realidad del ser y somete el concepto a exigencias severas de la lógica y del principio de no contradicción. Por primera vez, con esta fuerza, se encuentran eliminadas la contradicción y la incoherencia. Las exigencias de la filosofía analítica y las imposibilidades del pensamiento empírico se encuentran determinadas. La ciencia o, se encuentra en posesión de sus reglas. Parménides definió las condiciones mismas del conocimiento humano. ¿Cuáles son los atributos de este ser esencialmente inteligible? El ser es no engendrado o engendrado. No conoce ni el pasado ni el futuro. Es perfectamente homogéneo, sin discontinuidad ni vacío. Este ser, que es un inteligible, es también una realidad física. Él es continuo, finito, esférico. He aquí cómo Nietzsche explica el hecho de que la segunda parte de
la obra de Parménides sea sobre la opinión, es decir, sobre la doxa. En la primera parte de su vida, el filósofo de Elea habría sido discípulo de Anaximandro. Más tarde, asido por el escalofrío glacial de la abstracción, él formuló su teoría del ser. Sin embargo, agrega el pensador alemán, no parece haber perdido toda o del todo la ternura hacia el niño vigoroso y bien conformado de su juventud. Es en razón de este amor paternal que habría mantenido en su gran poema el pasaje consagrado a la vía de la opinión, que es, sin embargo, como una contradicción a sus creencias definitivas. Sentimiento humano, dice el autor del Nacimiento de la Filosofía, es decir, Nietzsche, en una naturaleza completamente petrificada por la podredumbre de lógica y casi transformada en una máquina para pensar. Para sus sucesores, sin embargo, Platón, es decir, Platón y Aristóteles, Parménides sigue siendo exclusivamente el autor de la doctrina del ser. Ninguno de los dos discute la parte del poema relativo a la opinión. Si no se admite la opinión o la explicación propuesta por Nietzsche, no queda más que no queda otro medio para salir de este embrollo que admitir que con la vía de la opinión Parménides expone las ideas del gran número, es decir, de la mayoría. Esto es la física de su época y que nos advierte contra toda tentación de adoptarla. Bueno, aquí empiezan los fragmentos de Parménides y de la naturaleza. Antes de esto, Parménides nos había dicho que las ninfas lo habían llevado con la divinidad. Y dice, la divinidad me recibió con gusto o de buena manera. Tomó mi mano derecha en su mano y me habló en estos términos. Joven hombre, a quien acompañan los aurigas inmortales, tú que ha traído este carro hasta nuestra morada, sé bienvenido, puesto que no es una suerte funesta que te ha traído hasta a esta vía bastante alejada de los caminos fraguados por los mortales, sino el amor de la justicia y de la verdad. Ahora bien, hay que informarse de todo, tanto del corazón inquebrantable de la verdad bien redondeada, como de las opiniones humanas. A ellas no hay que acordarles ningún peso verdadero. Sin embargo, tú debes conocerlas también a fin de saber por qué, por una investigación que se extiende sobre todo y en todo, qué juicio debes darle a esas realidades, a la realidad de esas opiniones. Y aquí empieza la vía de la verdad. Dice, escucha y retén mis palabras, sigue siendo la divinidad quien habla, que te enseñarán cuáles son las dos vías de investigación que uno puede concebir. La primera dice que el ser es y que no es posible que no sea. Es el camino de la certeza, dado que ella acompaña, es decir, la certeza acompaña la verdad. El otro o la otra vía es, el ser no es necesariamente el no ser. Esta vía es un estrecho sendero y uno no puede aprender, donde uno no puede aprender nada, dado que no puede asirse por el espíritu o por medio del espíritu el no ser, dado que está fuera de nuestro alcance. Uno no puede más tampoco expresarlo por las palabras. En efecto, es la misma cosa pensar y ser. Cogito ergo sum, ¿no? Decía Descartes. Y nos queda un solo camino que recorrer. El ser es, y hay un montón de signos de que el ser es increado o no creado, imperecedero, puesto que solo él es inmóvil y eterno. Uno no puede decir que ha sido o que será, puesto que es al mismo tiempo todo entero en el instante presente, uno y continuo.
Uno no puede decir ni pensar que el ser no es, dado que si viniese de la nada, ¿qué necesidad habría provocado su aparición más tarde o más temprano? En efecto, el ser no tiene ni nacimiento ni comienzo. Así entonces es necesario que sea absolutamente o no sea para nada. Y no es posible que el ser sea infinito. En efecto, a él no le falta nada, y si fuera infinito, le faltaría todo. El acto del pensamiento y el objeto del pensamiento se confunden. Si sin el ser um, en el que él es enunciado, uno no puede encontrar el acto del pensamiento, dado que no hay nada ni habrá nada nunca fuera del ser, puesto que entonces hay un límite extremo, el ser es completo y se parece a una masa, a la masa de una esfera bien redondeada, equilibrándose por todas partes ella misma. Y aquí está lo que dicen en La vía de la opinión. Los hombres, en su espíritu, han decidido distinguir dos aspectos de las cosas en donde uno no debe ser nombrado. Y es en esto que ellos se alejan de la verdad. Ellos han juzgado que um, o se habían formalmente opuesto y les han dado dos atributos diferentes. De un lado, o por una parte, el fuego, que se eleva en aire, que eleva en el aire su flama, el fuego favorable, muy ligero, parecido a sí mismo por todas partes, pero diferente del otro. Del otro lado, o por otra parte, esto lo que es justamente lo contrario del fuego, la noche oscura, cuerpo espeso y pesado. Aquí, bueno, para hacer el paralelismo, pues el ser, lo que en Parménides es el ser, en Descartes sería Dios, y lo que en Parménides es el no ser, en Descartes sería la duda. Y bueno, aquí están los extractos de la doxografía de Parménides. Aetius dice de Parménides y de Melisos que suprimen la génesis y la destrucción, puesto que consideran el universo como inmutable. Dios es inmutable, limitado, en forma de esfera. Parménides y Demócrito dicen que todo viene de todo ocurre por necesidad. Es todo uno, o todo lo siguiente es lo mismo, lo que va a decir es lo mismo. La fatalidad, la justicia, la providencia, el autor del mundo. Luego dice sobre Zenón de Elea. Nació verosímilmente hacia el comienzo del siglo V. Ya Parménides había, en nombre de la lógica, elevado sus protestas contra la concepción del número familiar a la escuela pitagórica. Zenón, por su parte, pretenderá demostrar que la unidad definida lógicamente excluye el resto y se basta a sí misma. También que el número no sabría ser ni uno, ni un indivisible, ni susceptible de una división al infinito. Zenón, más lógico que matemático, no avanzó nada en las matemáticas, pero tiene el mérito de haber abierto el camino para hacer lugar a una noción más sana sobre la que podrá instituirse más tarde el cálculo del infinito. Y bueno, aquí en los fragmentos nos dicen, nos hablan sobre las famosas paradojas de Zenón. Hay alguien, igual en las notas nos recuerdan que había un filósofo francés que también había refutado esas paradojas. También nos dicen que Aristóteles las refutó. El filósofo es ni más ni menos que Henri Bergson en Los datos inmediatos de la conciencia. Y dice,
Si las cosas son una pluralidad, ellas serán infinitas en número, dado que habrá siempre otras cosas entre ellas y de nuevo otras cosas entre estas. Y así las cosas serán infinitas en número. Esto es lo mismo que dice de Aquiles y la tortuga. Y bueno, la paradoja que le refuta Bergson a Zenón no es la de Aquiles, sino la de la flecha. Es decir, que no es espacial, sino la del tiempo. Y bueno, aquí también hay otras paradojas, pero una de las que le refuta en los extractos de la doxografía de Zenón nos dicen que Aristóteles en su física le refuta lo siguiente. Dice, por otra parte, la dificultad que señala Zenón diciendo que si el lugar es algo y él está en algo, pero no es difícil resolver esta paradoja. Nada impide, en efecto, que el primer lugar sea en otra cosa, pero no, sin embargo, ahí como en un lugar. O sea, no está ahí como en un lugar, sino como la salud está en las cosas calientes en tanto que estado, el calor en los cuerpos, en el cuerpo, en tanto que afección. Así, no es necesario ir hasta el infinito. O sea, lo que está diciendo es que una cosa puede estar en otra, no como un lugar, sino como una afección. Y bueno, ya por último, aquí está la parte de Melisos, que digo que se parece a Leibniz por lo siguiente. Dice, quizás contemporáneo de Zenón hay, o fue como discípulo de Parménides. Como Parménides, el ser, tal como lo entiende Melisos, está dotado de eternidad, de inmutabilidad. Pero él es infinito, carácter que no le reconocía Parménides. Él es infinito puesto que no tiene ni comienzo ni fin y es también eterno. En los fragmentos dice Melisos, aquello que no devino, sino que es, eso ha siempre sido, será siempre, no tiene ni comienzo ni fin, pero es infinito, puesto que si hubiera devenido, habría tenido un comienzo, habría en algún momento comenzado a devenir, y un fin, habría en algún momento terminado de devenir. Si, por el contrario, no tiene ni comienzo ni fin, sino que siempre ha sido y será siempre, no tiene ni comienzo ni fin. En efecto, no es posible que algo sea siempre si no es que eso es todo. Pero al igual que es siempre, tiene que ser o siempre su grandeza o siempre tiene que ser su grandeza infinita. Nada de lo que tiene comienzo y fin puede ser eterno o infinito. O sea, lo que está agregando aquí Melisos a Parménides es la calidad o el carácter de infinito, no solo de eterno. Ambos consideran que lo que es el ser es inmutable. Y bueno, ahorita voy a decir por qué me recordó a Leibniz, pero bueno, aquí dice, pero si él, es decir, el ser es infinito, es uno, dado que si hubiese dos seres, estos no podrían ser infinitos, sino que se limitarían recíprocamente. Así entonces el universo es eterno, infinito, uno y uniforme. No puede ni perder, ni ganar, ni seguir o sufrir un cambio de orden interno, ni resentir sufrimiento o desdicha o pena. Si experimentase alguna de estas cosas, no sería más, dado que si deviene otro,
el ser ya no sería uniforme, sino que el ser anterior pere, perecería o moriría y lo que ya no es devendría. Por otra parte, nada eh, está vacío, puesto que el vacío no es nada y aquello que no es nada no puede ser. Aquí, horror vacui. Esto es pues, en lo que se parece al Leibniz, ¿no? O sea, si el ser es uno y infinito, díganme ustedes que es una monada. Si no es eso. Y el ser no se mueve, dado que no hay lugar a donde ir en ninguna parte, sino que está pleno o lleno. Si hubiera vacío, podría en efecto ir hacia el vacío o en el vacío. Pero como no hay vacío, no hay lugar a donde ir. Y bueno, para terminar, solo voy a leer la refutación o una de las refutaciones que le hace Aristóteles. Dice, la unidad del ser no puede ser unidad específica a menos de que sea una unidad específica de materia. O sea, lo que le está reclamando es que la unidad no puede ser al mismo tiempo inteligible y material. Tiene que decidir, o es abstracto o es concreto. Pero bueno, sí, me pareció bastante interesante, sobre todo eso de Melisos y Parménides, porque pues sí hay, bueno, no sé, igual pensaba mucho al leer a Parménides, obvio, en Heráclito, pero también en Hegel, porque pues, o sea, ahí como, o sea, esto de lo inmutable, pues se parece a lo absoluto, ¿no? O sea, es todo, pero al mismo tiempo es uno. Y en cambio en Leibniz la cuestión es más como lo uno que es infinito y no tanto el todo, porque igual hay como un problema entre como las relaciones entre la mónada y el mundo, ¿no? Pero bueno, ya estoy debrayando. Así que mejor me callo. Así, si les gustó este video, pues pueden darle like. Igual pueden suscribirse a mi canal. También pueden dejarme comentarios. Pueden compartir mis videos. Y aquí voy a seguir leyendo. No, también pueden seguirme por Instagram. Nos vemos pronto.